Muy bienvenidos a esta presentación del libro sobre indumentaria tradicional del departamento de Potosí, de las provincias Norchichas, Chayanta y Tomás Frías. Es para mí un auténtico placer el poderles mostrar el libro en físico en esta presentación. Este libro, pues como el título lo dice, trata sobre la vestimenta tradicional de 3 provincias del departamento de Potosí. En nuestro caso hemos tomado de estas 3 provincias 4 vestimentas representativas para podérselas presentar, haciendo una descripción densa, haciendo además un análisis, comentarios y hablando sobre los usos sociales de cada una de ellas. Sabemos perfectamente que no son las únicas vestimentas de cada una de estas zonas, pero sin embargo hemos querido rescatar las que consideramos más representativas. Antes de comenzar esta presentación como tal, quiero tomarme un momento realmente para agradecer a todos aquellos que han estado involucrados en la realización del libro, tanto en el proceso investigativo, en el proceso de edición, impresión, como en este momento de la presentación. Del proceso investigativo, para mí realmente de todo corazón es importantísimo agradecer a los municipios que nos han recibido en diferentes momentos a lo largo del tiempo, desde que se comenzó la investigación en la década de los 80 con Carmen Prieto, como en los últimos años que se ha vuelto a los lugares para reactualizar la información. En este caso, quiero agradecer al municipio de Colquechaca, al municipio de Vitichi, al municipio de San Pedro de Macha y al municipio de Tinguipaya, así como especialmente a los pueblos de Macha y de Calcha y a las comunidades de Pucapampa y Ayoma, quienes nos han recibido. También un agradecimiento muy especial a la Asociación de Tejedoras Calcheñas Chascapalomas Aguajuarmis, con quienes hemos tenido un contacto constante a lo largo de muchos años. A todos ustedes muchísimas gracias por la información y el tiempo brindado. Así también agradecer al equipo de Artesanías Palomita, con quienes ha podido realizar este libro. Este libro es autopublicado. También la investigación ha sido autofinanciada. Así que al equipo que ha trabajado con esto, por supuesto Carmen Prieto y mi persona como autoras, pero también agradecer a quienes, a Julie Seborga, mi mami, quien ha sido la impulsora en realidad, la bisagra para convertir esto en una realidad, que tengamos aquí el libro en físico. Y quien también, con toda la información que ella también ha acumulado con el trabajo de campo en las zonas a lo largo de los años, hemos podido complementar la información que tenemos en el libro. También agradecer a Hugo Clavijo y Carmen Müller, quienes pues han sido los compañeros de este proceso en diferentes momentos, han sido los fotógrafos también en diferentes momentos. Gracias a ustedes por pues el apoyo y compañía constante, así como también a Carmen Müller por darse el tiempo de ayudarnos a hacer la corrección de la redacción y el estilo en el libro. Así que a todos muchísimas gracias. También a todas las personas que de alguna forma se han visto involucradas tanto en la investigación previa como actualmente. Muchísimas gracias a todos. Agradecer también a Industrias Gráficas Sulver, con quienes se ha impreso este libro. Es una imprenta potosina, quienes realmente nos han acompañado en todo el proceso de elaboración de borradores y correcciones, y realmente estamos muy contentos con el resultado. Muchas gracias a ustedes también por la paciencia, el aporte y la apertura para poder realizar este trabajo. Es un trabajo investigativo de muchos años que tiene la finalidad de llegar a un público extenso. El primer trabajo investigativo, el de Carmen Prieto, se realizó en los 80 y tuvo como consecuencia, como resultado, la implementación del Museo Etnoindumentario en Potosí, que es la actual Sala de Usos y Costumbres en la Casa Nacional de Moneda, donde se hablaba sobre la vestimenta tradicional en todo el departamento. A medida que ha pasado el tiempo, se ha visto la necesidad, hemos visto la necesidad también de presentar este conocimiento de forma escrita, precisamente para que sea
para que tenga una mayor divulgación, sobre todo en el público potosino y boliviano, amplio, es decir, que esto sea un material tanto educativo como para aquellos que investiguen vestimenta o deseen aprender más sobre el patrimonio textil e indumentario de nuestro departamento. A pesar de que, como ven, no es un libro amplio en páginas, realmente concretiza una gran cantidad de información, que es algo que pues se va a rescatar. Ustedes van a poder valorar a través de los comentarios que tenemos en esta presentación del libro. Para nosotros realmente un auténtico placer tener estos dos comentaristas. Por un lado, Elizabeth Giesel, antropóloga, quien ha trabajado muchísimo con la zona de Calcha, sobre todo la Asociación de Tejedoras Chascapalomas, conoce mucho de vestimenta tradicional y del tejido. Ha trabajado en esta zona, pero también en todo Bolivia y en Latinoamérica, como parte de la cooperación alemana del DED y la GIZ. Ella también le agradecemos muchísimo porque también ha podido hacer el prefacio y el prólogo escrito de este libro. Y aparte de eso nos ha mandado un comentario muy interesante que va más allá precisamente del prefacio y que valora distintos puntos del trabajo escrito que nosotros estamos poniendo a consideración ahora ustedes. También agradecer a Óscar Muñoz Morán, antropólogo, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Nos parecen muy interesantes los puntos que ambos rescatan en estos comentarios, así que sin más que decir, para mí es un placer presentarlos a ambos. Primero tenemos a Elizabeth Giesel desde Alemania y posteriormente a Óscar Muñoz Morán desde Madrid. Mis breves comentarios sobre el libro se refieren a dos preguntas. ¿Qué es lo interesante y lo llamativo en el libro y qué es dentro de esto que algo sorprende, que es inusual, un poco inusual? Lo interesante y llamativo es la muy rica información sobre los múltiples aspectos, es decir, sobre la complejidad de la vestimenta y los múltiples aspectos de la vestimenta que describen las autoras se refieren a su producción, desde detalles de su materia prima, las técnicas, los diseños, figuras, colores que caracterizan la vestimenta de un cierto lugar y las diferentes prendas de mujer y hombre. Los tantos detalles en la descripción del aspecto exterior de la apariencia de la indumentaria son fascinantes. Y más fascinante se hace todo esto con sus significados, ya que comunican identidades y a la vez expresan pensamientos de cómo entender al mundo y de cómo vivir en el mundo. El libro también describe que todos los aspectos de la vestimenta son cambiantes. Son cambiantes porque son creaciones, son arte textil de individuos y son parte de culturas cambiantes de colectivos humanos. Me parece muy positivo que el libro resalta la dinámica porque está escrito para un amplio público y no solamente para unos cuantos especialistas de antropología o sociología. Para ellos, el rasgo dinámico de las culturas es prácticamente un sobreentendido. Pero el público amplio son citadinos amantes de su región y sobre todo el gran sector de la educación. Entre ellos hay muchas personas que ven a la indumentaria tradicional como parte de culturas indígenas supuestamente conservadoras y que hayan vivido pocos cambios. Entonces es un poco inusual y algo sorprendente encontrar en el libro varias ricas descripciones y reflexiones de las dinámicas y modificaciones de la vestimenta. Por ejemplo, hay un interesantísimo apartado sobre la folclorización del tinku del norte de Potosí. Primero describe al tinku como la serie de rituales en la práctica de la fiesta de la Cruz en Macha. Ahora ya desde años el baile tinku está proliferando en las entradas folclóricas en las ciudades.
pero lastimosamente parece ser una parodia del original. En vez de mostrar una de las tantas ricas expresiones culturales andinas, se reducen las prácticas rituales étnicas a un simple baile que corresponde a estilos y gustos urbanos globales. Se modifican figuras y colores en la vestimenta de las comparsas urbanas. Y después, las y los jóvenes en las fiestas norpotosinas asumen estas modificaciones ya en su propia ropa. Las autoras hablan de un papel colonizador que tiene la folclorización del Tinku. El reduccionismo es parte de la persistente jerarquía entre cultura urbana global y cultura indígena local. Esta observación creo que es muy útil para hacer reflexionar sobre todo a los actores del sector educativo. En general, las informaciones del libro son muy útiles para estos tantos maestros y alumnos que bailando con entusiasmo y con buena voluntad quieren poner en alto sus orígenes andinos, pero que carecen de información más detallada que les ayude a respetar y valorar la complejidad de las expresiones culturales, entre ellas la vestimenta. Otro tema algo inusual en un libro para el amplio público sobre la indumentaria tradicional es la descripción del uso comercial de la vestimenta típica de Calcha. Ahí se describe cómo chocan dos lógicas: la de las tejedoras que procuran mantener los rasgos básicos del tejido de su cultura calcheña y la lógica del mercado de los compradores de la cultura urbana global. En este caso, las tejedoras calcheñas se niegan a cambiar demasiado e insisten en sus conceptos culturales del tejido. También considero inusual que el libro contiene todo un capítulo sobre la vestimenta de la chola potosina. Casi siempre se entiende a la vestimenta tradicional como de culturas indígenas y no se pone atención a la vestimenta y cultura mestiza urbana. El capítulo presenta muchos detalles sobre esta vestimenta. También describe que la difusión en Potosí de los resultados de la investigación impactó en la recuperación de esta vestimenta para usos de reafirmación de identidad y hasta usos de propaganda comercial. Con este ejemplo pensé ya por enésima vez, mientras que leía el libro, cuál será el futuro de la indumentaria tradicional. En un mundo en el que las identidades son elemento tan importante en las competencias, confrontaciones, colaboraciones y alianzas, también en las mentiras y manipulaciones sociales y políticas. El libro no da la respuesta porque nadie puede predecir el futuro, pero da mucho material base para la reflexión sobre esta pregunta. Me gustaría en primer lugar agradecer tanto a Julián Muret como a Carmen Prieto el haberme invitado a participar en la presentación de su libro sobre la indumentaria en el departamento de Potosí. Para mí es un placer, la verdad, porque aunque estoy en la lejanía, aunque estoy en España, mis relaciones y mi cariño hacia Bolivia, en concreto el departamento de Potosí, es enorme. Yo llevo trabajando allí desde el 2011, justo ahora 10 años, hace que trabajo en Bolivia y en concreto en el departamento de Potosí, en comunidades quechuas del departamento de Potosí. Y que alguien tan conocedora de sus tradiciones y de su cultura como son las dos autoras me inviten a dejar mi impresión sobre lo que es este libro, pues para mí es un placer y un orgullo. En primer lugar debo decir que he disfrutado enormemente la lectura del libro, aunque no lo he tenido físico. Lo ideal en estos casos cuando uno presenta un libro es poder tener aquí el libro y poderlo presentar. Bueno, desgraciadamente por las circunstancias no lo he podido tener físico, pero sí digital. He disfrutado muchísimo de esa lectura. Tiene una cosa maravillosa ese libro que a mí me gustaría destacar en primer lugar y que creo que es lo más destacable y que creo que es lo que tenemos que poner en valor desde el principio.
y es que es un libro que está dirigido a todos los públicos. Tiene un lenguaje que bascula constantemente entre algo más divulgativo, de acceso directo a personas no pertenecientes al mundo académico, de la investigación, con una rigurosidad académica y con una reflexión intelectual sumamente interesante. En cuanto a la primera parte, es decir, aquel lenguaje más dedicado o aquel contenido más dedicado a personas no relacionadas con el mundo académico y de la investigación, el libro destaca sobre todo por las descripciones sumamente detalladas, hermosas, descripciones hermosas, muy hermosas, sobre la indumentaria y los atuendos de las áreas que toca del departamento de Potosí. Bueno, como digo, ese contenido y ese lenguaje descriptivo de la indumentaria es sumamente interesante y valioso. No obstante, es un trabajo de años que comenzó, el libro lo deja muy claro, ¿no? Que comenzó Carmen Prieto hace ya en la década de los 80, si mal no recuerdo, y que luego plasmó física y materialmente en el Museo de Indumentaria, y que yo creo que ha tenido su refrendo tanto en esta investigación, esta publicación, como en el hecho de que su nieta, Juliane Müller, pues haya seguido los pasos familiares y haya investigado esto. Por tanto, creo que es de suma importancia reconocer que esas descripciones detalladas de la indumentaria son producto de una investigación muy extensa en el tiempo. Ahí, de hecho hay un párrafo en el libro, en la página 14, que no me resisto a leer, perdón, que dice: este trabajo mantiene su carácter antropológico, descriptivo y analítico. Usa la etnografía como metodología fundamental. 2 etnografías combinadas, una desde la década de 1980 y otra desde el año 2013. Esta es la segunda parte que quería destacar del libro, el hecho de que, como dice aquí, tiene un carácter antropológico, descriptivo y analítico, con las etnografías como trabajo de campo. Entiendo que por eso estoy yo invitado a participar en esta presentación, porque no dejo de ser antropólogo y etnógrafo de campo. Esto es lo que hace que el libro, más allá del contenido divulgativo, tenga un rigor científico y académico que agradecemos enormemente. Las publicaciones normalmente con este carácter más cultural y tradicional muchas veces carecen de este rigor científico, y es evidente que las autoras aquí lo han querido respetar y mantener, lo cual es de enorme valor. Hay otros 2 aspectos que me gustaría destacar del trabajo. Uno de ellos es el hecho de que en algunas partes del libro el texto se convierte no solamente en material para conocer, sino en material para reflexionar. Hay algunos apartados del libro que son especialmente brillantes, a mi juicio, como pueden ser, por ejemplo, el poder que tiene la indumentaria, la posición y el rol que adquieren los miembros que se visten determinados atuendos en las posiciones sociales, en el contexto social. Es decir, cómo la indumentaria refleja poder y condición dentro de los grupos. Esto es sumamente interesante. No es novedoso, es evidente que esto ya se ha trabajado desde la antropología en muchas ocasiones, pero creo que la aportación que hace este libro es que se hace desde dentro y desde personas que llevan muchos años trabajando con indumentaria, no sobre trabajos esporádicos, que es lo que solemos hacer los antropólogos, al fin y al cabo, desplazarnos durante una temporada concreta a un lugar y hablar sobre ese lugar. Bueno, las autoras llevan décadas trabajando sobre el tema y en el lugar, y eso es maravilloso, y eso es una aportación fundamental. El hecho de que alguien con tanto conocimiento de la región sea capaz de mostrarnos estas posiciones y roles dentro de la sociedad a través de la indumentaria es algo que me parece un aporte fundamental del libro. Luego, un apartado que me gusta muchísimo del libro es todo lo relacionado con el Tinku. De hecho, podría decir que es tal vez la mejor aportación en cuanto a condensación, resumen, en cuanto a
reflexión sobre ello, es la mejor aportación que existe sobre el Tinku en Bolivia. Hasta ahora hay muchos trabajos académicos sobre ello, pero ninguno se había centrado, tal vez excepto un par de ellos, pero ninguno se había centrado tanto en describir el Tinku, en hablarnos de qué es el Tinku y ponerlo en un contexto social, en este caso relacionado con la indumentaria. Este apartado me parece sumamente interesante, es uno de los puntos fuertes del trabajo. Pero tal vez, y ya con esto acabo, el aporte más importante del trabajo es algo que sus autoras se empeñan en dejar claro desde el principio del libro hasta el fin, y que creo que es la columna vertebral del trabajo y que me parece algo maravilloso, que es cómo la indumentaria es una forma de distinción social que precisa, matiza y condiciona los estereotipos externos. Es decir, este trabajo va más allá, y de hecho no es que vaya más allá, es que creo que tiene el objetivo de mostrar cómo la indumentaria no son solamente estereotipos externos, cómo no solamente a los habitantes de Calcha o a la chola potosina se le puede estereotipar a partir de lo que llevan vestido y lo que llevan puesto en el trabajo, sino que hay algo más allá de todo eso. He mencionado que hay unos usos sociales, por ejemplo, del poder, condición social, etcétera, etcétera, de estas indumentarias, pero hay también una forma de distinción social al interior de las comunidades. Es decir, yo soy de Calcha porque he visto así, yo soy chola potosina porque he visto de esta forma, ¿no? Y esto me parece un aporte fundamental, porque, como las mismas autoras dicen a lo largo de todo el libro, esto obliga a repensar a muchos sectores de la población que se visten con estos atuendos sin saber muy bien por qué y qué hay detrás de ello. Y esto es fundamental, estos disfraces de identidad que surgen en Bolivia y surgen en todos los lugares del mundo. El libro no pretende, y creo que no es el objetivo, y yo tampoco estoy de acuerdo con ello, no pretende negarlos, pero sí pretende invitarles a reflexionar por qué se ponen estos atuendos. Es decir, más allá de que alguien en una ciudad se vista con un atuendo tradicional del campo, debe saber que ese atuendo para la gente propia del campo es un símbolo de identidad y es un elemento fundamental de su forma de ser, de alguna manera u otra. Bueno, por tanto, como digo, para mí es un placer estar aquí en esta presentación del libro y me gustaría a todo el que haya tenido paciencia para escucharme invitarle a que lo adquiera el libro y lo lea con mucho gusto y placer, porque en realidad hay un trabajo enorme detrás de él y sobre todo un cariño enorme hacia Potosí, hacia su gente y hacia su atuendo desde hace muchas décadas. Muchas gracias. Y bueno, como se decía, este libro es pues la combinación de dos etnografías y de dos visiones también con respecto a la vestimenta tradicional. Es para mí un auténtico placer que a continuación podamos escuchar a Carmen Prieto, mi abuela, coautora del libro, y quien también ha sido la gestora desde un principio para trabajar vestimenta tradicional, ¿no? Desde sus investigaciones, sus viajes, trabajo de campo desde la década del 80, quien realmente ha permeado ese amor por la vestimenta, la indumentaria y el arte textil a toda la familia, a todo el equipo de Artesanías Palomita. Así que pues les dejo con ella. Un saludo a todas aquellas personas que están presenciando esta presentación que voy a realizar de un trabajo bastante arduo, somero, un trabajo de investigación donde se llega a plasmar en un libro de las provincias de Potosí. Yo recuerdo que en mi niñez y juventud viajaba con mi señor padre, que era un transportista, Juan Prieto Inara. Él viajaba por todas las provincias y yo era acompañante de él. Allí presenciaba
las fiestas santorales, la música, los bailes, la forma en que vivían la gente en el área de la provincia. Esas costumbres, sus usos, su policromía de los textiles, los coloridos que tenían, me llamaban mucho la atención. Ahí me nació la inquietud de hacer un trabajo de investigación de esa riqueza cultural. Años más tarde tuve la oportunidad de asistir a varios cursos de artesanías que realizaban grandes instituciones potosinas, donde ahí me dio más cariño, más aliento, más fervor para trabajar por las provincias, por sus distintas formas de trajes que llevaba. En 1985 me nace la idea de fundar Artesanías Palomita, donde se exponía muñecos que llevaban la indumentaria de las provincias. Y ahí fue creciendo más la forma del trabajo que llevé a cabo. Entonces, recibía invitaciones a ferias artesanales en los departamentos de Bolivia. Asistía para mostrar nuestra riqueza de la indumentaria que tiene nuestro departamento, donde llegaba a obtener grandes logros, distinciones y felicitaciones de aquella gente que organizaba estas ferias artesanales. Posteriormente nació en mi pensamiento, en mis quehaceres, fundar un museo etnoindumentario de Potosí con la vestimenta tradicional que había. Y en 1995 fundó esa institución donde hay visitas de los colegios, de las instituciones, de las normales, universitarios, también de historiadores, investigadores, no solamente de Bolivia, sino también llegaban del exterior, quienes se sentían muy satisfechos por ese trabajo de tener un museo donde representaba las características de cada vestimenta. De ahí que en el exterior sale en las páginas invitando al museo, salen en páginas, en guías, donde se invita al Museo Etnoindumentario de la ciudad de Potosí visitar, ya que se mostraba una riqueza cultural bastante extensa y verdadera. El museo quedaba ubicado en mi domicilio. Hoy se encuentra en la Casa Nacional de la Moneda, donde está en una sala que lleva usos y costumbres. El mejor rescate que hemos tenido en toda esta vestimenta es de la chola potosina, ya que en 1985 nadie ya la conocía a la vestimenta de la chola potosina. Más aún, era casi deplorable hablar de ese traje tan hermoso que utiliza la chola potosina. Ha sido un rescate, un trabajo bastante fuerte con personas que han utilizado ese traje y que han dado a conocer cómo se vestían, cómo lucían y cómo ese traje después se fue sin valor a un lado. Pero el museo trató de rescatar esta
vestimenta de la chola potosina, que hoy en el día, con mucho orgullo, llevan las señoritas, las damas, las niñas, visten para hacer presentaciones y mostrar esa riqueza de la chola potosina. Para que no se pierda todo ese trabajo que se realizó desde 1985, hemos querido plasmar junto a mi nieta Juliane, que es antropóloga, quien ha trabajado bastante para que este libro sea una realidad y para que muestre y dé a conocer a las generaciones venideras y a la presente qué riqueza tan linda, qué textiles existen y donde se describe, se descifra todo un trabajo de bastantes años. Años que han sido trabajados junto con mi nieta y que hemos realizado. El libro ya salió, está a disposición de la población y el libro titula Indumentaria Tradicional de Potosí. Este es el libro que hemos obtenido con un trabajo muy somero, muy fuerte y haciendo la historia de nuestro departamento. Invitar al pueblo, a las instituciones, puedan adquirir este libro para conocer con más detalles ese trabajo que se ha realizado. Por todo este trabajo realizado, tengo que dar gracias a Dios y al Espíritu Santo, quien nos ilumina nuestras mentes. Agradecer a mi hija Julie, quien ha sido también la que ha apoyado en toda esta trayectoria. A mis nietas, Carmencita y Juliane, a mi hijo Rugero y luego a mi esposo, Hugo Clavijo, quien ha sido mi compañero de viajes, quien ha sido el que me ha dado un pilar fundamental en todos estos trabajos, en todos estos viajes de las provincias. Agradezco de todo corazón a toda mi gente de mi familia que he nombrado. Luego, quiero agradecer a las autoridades comunarias, a las autoridades de las provincias, quienes que con mucho amor, con mucho cariño y respeto nos han transmitido desde hace muchos años su vivencia en la cultura, en la vestimenta, en los quehaceres diarios que tienen en el área del campo. Agradecer también a los directores, profesores de los colegios y las escuelas que se encuentran en las provincias de Potosí. Un gran agradecimiento a estas dos instituciones, colegios y provincias, y luego también agradecer a mucha gente que por 3 décadas de trabajo me ha apoyado. Agradecer de todo corazón. No quiero nombrar porque es muy difícil. Son varias personas que han trabajado junto conmigo para llegar a obtener todo este trabajo. Empezando de Artesanías Palomita, Museo Etnoindumentario Potosí, el ballet folclórico que teníamos, que llevaba mi nombre, Carmen Prieto. Agradecer a los jóvenes y señoritas que componían este ballet tan hermoso que trasuntó las fronteras de Bolivia y visitó todos los departamentos, dando a conocer nuestra vestimenta, nuestra historia, nuestra forma de vida y hacer que conozcan a Potosí con toda esa riqueza cultural que tiene. Para finalizar, pues, ¿cómo adquirir este libro, no? Como les decíamos, es un libro pensado desde esa amplitud para llegar a un público amplio, un público sobre todo educativo.
Es decir, que lo que nosotros queremos es que en estas cuatro vestimentas, la información sobre ellas, que está realmente condensada, pueda llegar a mucha gente, porque esto se ha hecho desde un cariño infinito que nosotros le tenemos al departamento de Potosí y a sus expresiones culturales. Es así que para poderlo adquirir, aquí les voy a dejar los contactos, los teléfonos. Ustedes pueden escribir un WhatsApp, pueden escribir un mensaje directo al Messenger de Artesanías Palomita. Realizamos también envíos a todo Bolivia, es decir, si ustedes están en La Paz o en Cochabamba y quieren adquirir el libro, basta con que nos escriban para poder coordinar esto. Es así que también esperamos en el transcurso de los próximos meses el poder ir repartiendo también el libro a diferentes bibliotecas e instituciones que seguramente tanto universitarios como investigadores, como público en general, va a poder pues consultarlo. Bueno, quiero terminar esta presentación agradeciendo nuevamente a las comunidades, personas involucradas que nos han permitido realizar la investigación, así como también a quienes nos han permitido publicarla. Vuelvo a recalcar, un libro autopublicado, autofinanciado, que tiene la calidad precisamente de querer llegar a un público extenso. Como bien lo rescataban Elizabeth y Oscar, a quienes realmente vuelvo a agradecerles por su tiempo y su presencia en esta presentación virtual. Hemos querido hacerla virtual por diferentes razones. Por supuesto, la pandemia, el acortar las distancias físicas que nos separan, así como también el poder llegar a un público más amplio. Así que pues a las personas que están viendo la presentación, muchas gracias por habernos acompañado, y por favor compartan esto con quienes ustedes piensan que podría interesarles, que sean apasionados tanto de la indumentaria, del arte textil, como de la cultura e historia del departamento de Potosí.